Muy buenas a todos y a todas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de complemento y fagocitosis. Mi nombre es Frandy Jaciel Brito Rijo, docente del Departamento de Inmunología. Vamos a ver que se le denomina complemento a una serie de proteínas solubles que se localizan en el plasma, las cuales tienen diversas funciones. Vamos a ver que existen tres formas en cómo el complemento se puede activar. Una es la vía alterna, otra es la vía clásica, otra es la vía de la lectina de unión a mannosas. Vamos a ver que ya sea a través de una o de otra, el complemento tiene como función hidrolizar a una proteína que es el C3, que es la proteína más abundante del complemento. Es muy importante saber que cuando el complemento se hidroliza, el complemento tiene dos componentes. Uno es el fragmento A y otro es el fragmento B o el fragmento que se deposita en la superficie. Vamos a ver que la palabra A o la letra A quiere decir anafilotoxinas. Vamos a ver que las anafilotoxinas son una serie de proteínas que tienen como función promover la inflamación. Bien, mientras que veremos que los fragmentos B del complemento tienen la función de depositarse en la superficie de los microorganismos, facilitando a su vez un proceso que se llama ozonización, que estaremos viendo. Vamos a ver que ya sea de una o de otra, el complemento tiene la función final de activar a una estructura que se llama el CAN o MAC por las siglas en inglés, que quiere decir el complejo de ataque a la membrana. Bien, eso es muy importante. Número uno, complementos son moléculas solubles, bien, que se puede activar ya sea a través de la vía clásica, la vía de la lectina de unión a manosa o de la vía alterna. Y su función final, que no es la única, veremos, sería formar el complejo de ataque a la membrana, que lo que hace es que en la superficie de una bacteria le forma poros. Bien, esos poros van a permitir que el líquido extracelular entre al interior de la bacteria, bien, agresora, y a su vez esta sea eliminada. Entonces, vamos a ver algo. Fíjense, en esta imagen se muestra brevemente lo que le comentaba en relación al complemento. El complemento tiene varias funciones. Número uno, al final sería formar el MAC, que es el complejo de ataque a la membrana, que al final va a terminar lisando a la célula. Bien, otra sería que si esa es la bacteria, el complemento se deposita en la superficie de la bacteria, facilitando por parte de células como los macrófagos un proceso que se llama la fagocitosis. Cuando el complemento se deposita en la superficie de las bacterias, entonces en ese sentido ella actúa como una ozonina, facilitando un proceso que es la ozonización. Y por último, como les decía, el complemento a través de su fragmento A pueden inducir células inflamatorias como los mastocitos, permitiendo que se degranulen y potencien el efecto inflamatorio. Entonces, básicamente esto es un resumen de lo que le comentaba. Casi siempre vamos a ver que las tres vías del complemento van a converger en lo que sería la degradación del C3, que es la molécula más abundante del complemento. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Es muy importante que sepan que el complemento no tienen que saberse paso a paso lo que yo les voy a decir, sino que deben de entender esas tres funciones del complemento. Bien. O sea, venemos número uno, la vía alternativa. Es muy importante que sepan que la vía alternativa se da cuando el complemento C3b choca con la bacteria. Al ocurrir ese choque directamente, el complemento se hidroliza en su fragmento A y en su fragmento B. El fragmento B siempre termina depositándose alrededor de lo que sería la bacteria. Bien, de manera tal que va a funcionar como una especie de señalizador, dado que veremos que todo lo que está recubierto por el complemento, el sistema inmune entiende que hay que destruirlo. Bien,
Entonces, fíjense, la vía alterna, vamos a ver eso. El complemento C choca choca, ¿verdad?, espontáneamente en el plasma con el microbio y se hidroliza en sus dos partes. Vamos a ver que cuando el C3b se une al microbio se forma el complejo de C3, que gracias a la añadidura de moléculas como el factor B y el factor D va a terminar conformando lo que se llama la convertasa de C3, que a su vez cuando se le agrega la propiedina, esa convertasa se estabiliza y termina hidrolizando el C3 hasta que se forma la convertasa de C5. Al final, la formación de la convertasa de C5 va a terminar activando lo que sería el complejo de ataque a la membrana. Bien, vamos a ver que de igual manera existe otra vía que se llama la vía de la lectina de unión a manosa. Como ustedes recordarán, anteriormente les comentaba que la manosa representa uno de los patrones, o sea, uno de los PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Recuerden, la manosa está en la superficie de lo que son las células microbianas, pero no en la de los seres humanos. Por lo tanto, en el plasma tenemos enzimas como la lectina que reconoce la manosa. Entonces, cuando se da esa interacción entre la lectina y la manosa por parte de la bacteria, junto a la añadidura del complejo más, se estabiliza y se comienza a hidrolizar el C4. C4 hidroliza el C2 y aquí se forma la convertasa de C3 de la vía de la lectina de unión a manosa, que cuando se le agrega un C3b se termina formando la convertasa de C5. De esa manera, nuevamente, se hidroliza el C5 y se forma el complejo de ataque a la membrana. Entonces, vamos a ver algo muy importante. El complejo de ataque a la membrana está conformado por la parte final del complemento, que va de C5 a C9. ¿Y qué es lo que hace este? Miren, el C5 se introduce en lo que sería la membrana plasmática de lo que sería la bacteria. Junto al C5 viene y se le agrega el C6, luego se le agrega el C7, luego el C8 y luego el C9. El C9 es fundamental porque muchas moléculas de C9 se agrupan una alrededor de la otra hasta que forman el poro. Bien, al final, quien termina formando el poro por donde entra el líquido a la bacteria o a la célula patógena es el C9. Esto tiene como resultado al final que de nosotros tener una membrana intacta. Bien, en el microbio, como vemos aquí, se forman una serie de poros por donde puede introducirse el líquido y terminar hidrolizando a lo que sería la bacteria. Entonces, ¿qué pasa? El complemento en los fragmentos anafilotoxina vamos a tener que existe el C5A, el C3A y el C4A. Muy importante, pregunta de examen, la molécula anafilotoxina, o sea, la anafilotoxina más potente de todo el complemento, miren, es el C5A. Y esta va a actuar en células fagocíticas, endoteliares, neutrófilos y mastocitos. Y tiene una serie de efectos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, como serán incrementar la fagocitosis, activarla, atraer células a través de la activación del endotelio vascular e inducir en los mastocitos la degranulación de esto. Miren, es muy importante que ustedes sepan que todas las moléculas, o no todas, pero la mayoría de las moléculas que nosotros hablamos en inmunología tienen medicamentos que son capaces de inhibirla. Bien, una de esas moléculas es esta que tenemos aquí, que es un medicamento que se llama el Avacopan. El Avacopan es un medicamento que evita que el C5A se una al receptor. Me explico. Si este es un mastocito, el mastocito tiene un receptor de C5A. Bien, y lo que hace medicamentos como el Avacopan es que vienen y ocupan ese receptor pero sin activarlo, evitando así que moléculas como el C5A puedan activarlo. Bien, medicamentos como el Avacopan se usan para el tratamiento de vasculitis como las vasculitis asociadas a ANCA.
Bien, y vamos a ver que a lo largo de la clase iremos viendo medicamentos que tienen esta capacidad de interactuar con moléculas del sistema inmune y de esa manera nosotros en el ambiente clínico podemos utilizarlas. Es por eso que muchas veces usted tiene que saberse cosas como esta. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, como el C5A tiene la capacidad de atraer y activar al mastocito, induciendo inclusive en el mismo proceso como la degranulación del mastocito, y así el mastocito libera aminas vasoactivas y quimiosinas que van a aumentar la permeabilidad vascular y contribuir al proceso inflamatorio. Entonces, aquí en esta otra imagen vamos a ver lo que les decía del proceso de ozonización. Aquí tenemos una molécula del complemento. Esto es una bacteria. Cuando el complemento interactúa, ¿qué es lo que ocurre? El C3b se deposita bien en la superficie de la bacteria, facilitando así que moléculas como los macrófagos, bien, que vamos a ver, los macrófagos tienen receptores del complemento, lo que hacen que esos receptores reconocen bien moléculas como el C3b y al final eso va a permitir que la bacteria sea eliminada por parte de esta célula, trayendo como consecuencia procesos como son la fagocitosis, que vamos a explicar más adelante. Pero fíjense, ozonización, proceso que facilita la fagocitosis. De ahí que las ozoninas, que la mayoría de las moléculas C3b del complemento funcionan como ozonina, pero vemos que el complemento no es la única ozonina que hay. Veremos que hay más sustancias que pueden facilitar procesos como el que estamos viendo aquí. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos que resumir cuáles son las funciones del complemento, diríamos que son tres. La más importante sería hacer lisis en el microbio. Bien, que no siempre ocurre, veremos, porque realmente los microbios tienen mecanismos de evasión en el sistema inmune. La segunda función es que el complemento funciona como una ozonina y ya vemos que las ozoninas facilitan la fagocitosis. Y la tercera sería las anafilotoxinas, o sea, los fragmentos A del complemento atraen más célula inflamatoria y facilitan el proceso de la fagocitosis y otros procesos que van a ayudar a eliminar microbios. Entonces, aquí se muestra un resumen de las tres vías del complemento: la vía alterna, la vía de la lectina de unión amanosa y la vía clásica. Al final, las tres vías van a terminar, miren, es en la hidrólisis del C5 y a su vez la formación del complejo de ataque a la membrana. Bien, o sea, del MAC. Eso es muy importante. En tanto la vía clásica, tengo para decirle que la vía clásica va a depender de la activación de una molécula que son la IgG y la IgM. Bien, que estas moléculas son moléculas solubles de la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunidad adaptativa tiene la capacidad de activar mecanismos de la inmunidad innata, porque ojo, el complemento es un mecanismo utilizado por la inmunidad innata. Bien, entonces acuérdense, la vía que puede ser que tiene que ver con la inmunidad adaptativa es la vía clásica. Entonces, aquí nuevamente se muestra cómo los diferentes procesos van a terminar convergiendo en la activación del C3 y a su vez en la formación del complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿por qué uno tiene que estudiar estos procesos? Porque usted dirá, cónchale, el complemento yo no lo voy a utilizar como médico. Y la respuesta es, usted lo va a usar y mucho. ¿Por qué razón? Porque el complemento, como es algo que está en la sangre, usted lo puede medir. Entonces, si hay una enfermedad en donde el complemento se ve alterado, usted puede mandar a medir el complemento y lo va a encontrar alterado. De ahí que vamos a ver que el complemento se va a ver alterado en enfermedades, miren, como el lupus eritematoso, bien, en donde vamos a ver que en este nos vamos a encontrar con una
vamos a decir, deficiencia o una función deficiente de moléculas como el C1, el C4 y el C2. De ahí que vamos a ver que cuando yo sospecho de lupus, uno de los análisis que yo mando a medir es el complemento y adivinen que lo encuentro bajito. Bien, también es muy importante que sepan, ojo, pregunta de examen, que la deficiencia del complemento de C5 a C9 se asocia a infecciones recurrentes por neiserias. Bien, las neiserias se la van a explicar en la parte de microbiología, pero son un grupo de lo que serían cocos gram negativos. Bien, estos cocos gram negativos son dos de la neisseria. Van a tener la neisseria meningitidis, que da una enfermedad que es la meningitis, la meningococcemia, sobre todo en niños y en ancianos, bien, o en pacientes que tengan factores de riesgo. Y la otra neisseria es la neisseria gonorrea. Bien, de ahí que van a ver que los pacientes que tienen deficiencia de el complemento terminal, o sea, de C5 a C9, van a tener predisposición a hacer infecciones recurrentes por Neisseria meningitidis, sobre todo. No se aplica la infección recurrente a la Neisseria gonorrea porque realmente uno no cree inmunidad a la gonorrea por mecanismo que explicaremos luego. O sea que si a una gente le da gonorrea, aunque se trate, le puede volver a dar gonorrea nuevamente, porque la cápsula de la gonorrea tiene la capacidad de renovarse y cambiar, entonces uno no puede crear memoria contra esto. Sin embargo, contra la Neisseria meningitidis sí se puede crear memoria. De ahí que van a ver que es raro que una persona haga dos meningitis por una Neisseria meningitidis. Sin embargo, si usted ve la recurrencia, se debe de sospechar en deficiencia de estas moléculas. De igual manera, van a ver que deficiencia de otras moléculas del complemento, como del factor B y D, pueden dar infecciones bacterianas recurrentes, graves, deficiencia del C3 también. Y de igual manera, la deficiencia de la properdina se asocia a infección recurrente por Neisseria. Ahora bien, fíjense en algo. Vamos a ver que hay moléculas que regulan el complemento. Una de esas moléculas se llama la C1 esterasa. La C1 esterasa es una molécula que inactiva al C1, que es el que se activa en lo que es la vía clásica. Pero vamos a ver que esta enzima tiene funciones en otra vía metabólica, como es la famosa vía de la calicreína. Bien, la calicreína es una enzima que actúa sobre otra molécula que se llama el quininógeno. El quininógeno, cuando la calicreína actúa en él, se convierte en bradiquinina. La bradiquinina es una sustancia que produce vasodilatación y a su vez esa vasodilatación puede producir lo que es el angioedema. Entonces, ¿por qué les digo eso? Sucede que hay una enfermedad en donde se tiene deficiencia de la C1 esterasa. Bien, deficiencia de la C1 esterasa. Ojo ahí, pregunta de examen. La deficiencia de la C1 esterasa se asocia a un cuadro que se llama angioedema hereditario. El angioedema hereditario es una enfermedad que se va a caracterizar por edema de mucosas. Bien, vamos a ver, por ejemplo, fotos. Vamos a ver que se asocia sobre todo a edema de la mucosa oral, como se estamos viendo en estas fotografías. Y es muy importante que lo sepan porque en el contexto de un paciente que realice angioedema de manera espontánea, sobre todo si son niños o si son adolescentes, uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es el angioedema hereditario, además de la anafilaxis. Bien, esto uno siempre hace diagnóstico diferencial con anafilaxis. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que para moléculas, o sea, para enfermedades como el angioedema hereditario, existen medicamentos que actúan en moléculas de esta vía. Uno de ellos es este, que es el ecallantida. La ecallantida es un medicamento que inhibe la calicreína.
Entonces, al inhibir la calicreína, va a disminuir la bradiquinina y también van a ver que esta disminución de la bradiquinina mejora el cuadro. De igual manera, existen otros medicamentos como el icatibant. Bien, que el icatibant es un bloqueador del receptor de la bradiquinina, o sea, él bloquea el receptor de la bradiquinina. Entonces, estos dos medicamentos se pueden usar para tratar el angioedema hereditario. Bien, es muy importante que lo tengan pendiente. De igual manera, es importante que sepan que hay medicamentos que se asocian a angioedema sin usted tener el angioedema hereditario. Uno de esos medicamentos se lo van a mencionar más adelante, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, los medicamentos que inhiben esa enzima aumentan la concentración de bradiquinina y eso aumenta el angioedema. Y hay que estos medicamentos pueden causar angioedema no hereditario. O sea, ojo ahí, el angioedema, esto que estamos viendo, nosotros hablamos de un cuadro concreto porque estamos hablando en inmunología, se asocia, esto lo vemos por esa deficiencia de esa enzima, pero en la vida real esto puede ser causado por medicamentos. Bien, y uno de esos medicamentos que puede causar angioedema es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, llámese el enalapril, lisinopril, bien, esos medicamentos que terminan en pril en general. Entonces, aquí se muestra una imagen más profesional en donde se muestran cómo la ecalantide inhibe la calicreína. También hay un medicamento monoclonal que se ha creado, que es el lanadelumab, que también realiza el mismo mecanismo de acción. Bien, entonces, ¿cómo o qué yo voy a encontrar a nivel de laboratorio? Si yo estoy sospechando que un paciente tiene angioedema hereditario, usted va a mandar a medir el inhibidor del C1, o sea, la C1 esterasa. Usted va a mandar a medir el C1, obviamente. Usted va a mandar a medir el C4 y el C1Q. Bien, usualmente hay tres tipos de angioedema, aunque el más común es el tipo 1 y el único al que nos referiremos. En estos casos vamos a encontrar disminución de estas moléculas y el C1Q siempre estará normal, no se va a encontrar alterado en estos casos. También hay una molécula que se puede mandar a medir, que es una marcadora de activación de los mastocitos. Bien, entonces, otro cuadro, otra correlación clínica importante a tener en cuenta es lo siguiente. Se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, este cuadro. ¿Y qué es esto? Sucede que usted se preguntará, pero ¿y cómo el complemento no ataca a las propias células del cuerpo? Sucede, por ejemplo, que células como los eritrocitos, que vemos acá, tienen en su membrana unos receptores que son el CD55 y el CD59. El CD55 y el 59 evitan, por ejemplo, que el complemento se deposite, bien, en lo que sería los eritrocitos o en otra célula del cuerpo, porque aquí yo se lo estoy poniendo con los eritrocitos, pero el CD59 y el CD55 está en eritrocito, en plaqueta, en neutrófilo, en leucocito, en linfocito. Bien, entonces hay personas que tienen una mutación de un gen que se llama el gen PIGA. El gen PIGA es el que codifica para el CD55 y el CD59. Entonces, la mutación en este gen va a hacer que usted nazca sin estos receptores. Bien, entonces al usted no tener esos receptores, ¿qué hace el complemento? Se puede depositar y al depositarse, él activa el MAC y comienza a romper los eritrocitos. Bien, entonces, ¿a qué lleva eso? Que dentro del eritrocito va la hemoglobina. Entonces, eso lleva a que se rompa el eritrocito. Eso se llama hemólisis. Entonces, los eritrocitos van a liberar todo lo que está dentro de ellos. En este caso sería la hemoglobina. La hemoglobina, entonces, ¿qué haría? Estaría en el torrente sanguíneo. Usted la orinaría por los riñones y normalmente cuando se orina la hemoglobina, eso hace que porque la hemoglobina a través del grupo hemo, bien, el grupo hemo está formado por
la protoporfirina 9 más hierro con valencia 2. Entonces, la protoporfirina 9 se convierte en algo que es la bilirrubina. La bilirrubina es lo que le da el color a la orina y a las heces. Entonces, si aumenta la bilirrubina, si aumenta la ruptura de los glóbulos rojos, eso aumenta el grupo hemo en la sangre, aumenta la protoporfirina, lo que hace que se aumente la bilirrubina y la orina se va a ver más oscura de lo usual. Lo que lleva normalmente a que esa coloración oscura se vea en horas de la mañana, porque si el paciente se acuesta por la noche, la orina se concentra, cuando él se levanta a hacer pipí, la orina está más oscura y dice, ay, estoy orinando sangre, estoy orinando oscuro. Y ese es un motivo de consulta de estos pacientes. Bien, que ellos van al médico porque están orinando oscuro. O algunas veces simplemente ellos no se dan cuenta de eso porque la orina no se concentra tanto y simplemente ellos presentan una anemia. Bien, importante que la mutación de este gen predispone también a que los pacientes no solamente van a tener anemia, disminución de los glóbulos rojos, sino que esto que yo estoy explicando ocurre, miren, en los neutrófilos, ocurre en la plaqueta. Entonces los pacientes tienen los neutrófilos bajitos, que eso se llama neutropenia, tienen la plaqueta bajita, que eso se llama trombocitopenia. Y al usted tener esa tres líneas disminuidas junto con los glóbulos rojos, eso se llama pancitopenia. Entonces, si un paciente que va al médico está diciendo que está orinando oscuro por la mañana, usted le hace un hemograma y ve que todo está bajito. Usted dice, pero él tiene pancitopenia. Entonces, hay que investigarlo para una anemia hemolítica intravascular. Bien, en ese caso, y hay que sospechar de esto. Importante destacar que estos pacientes tienen una alta predisposición a hacer trombosis en vasos sanguíneos. O sea, acuérdense que una trombosis sería que viene un coágulo y tapa en la circulación. Entonces la sangre no puede circular adecuadamente. De los lugares más comunes que hacen trombosis son en los vasos cerebrales, de ahí que pueden hacer trombosis en los senos sagitales. Bien, a nivel de las venas hepáticas, que es muy común que se asocie a este cuadro un síndrome que se llama el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas hepáticas. Síndrome de Budd-Chiari. Bien, que son la trombosis y la vena hepática. También, como se están rompiendo todas las células de la médula ósea, esto lleva a que la médula como que aumente su producción y por eso también la hemoglobinuria paroxística se asocia a lo que se le llaman son leucemias. Entonces, ¿qué uno hace con ese paciente? Adivinen que existe un medicamento. Yo digo, bueno, ya yo sé que se está rompiendo, el complemento está rompiendo la célula. ¿Qué yo hago? Doy un medicamento que bloquee el complemento. Y ahí uno de los más conocidos es este que se llama el eculizumab. Entonces, el eculizumab es un inhibidor del C5, del complemento. Bien, lo que lleva a que el eculizumab bloquea el complemento C5, entonces no se activa el complejo de ataque a la membrana y los glóbulos rojos y las demás células no se rompen. Entonces, fíjense, importante saber, medicamento que inhibe el C5, eculizumab, y se usa como tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bien, que no se les olvide. Hay un síndrome también que es importante destacar que aparece por la mutación del CD55. Bien, la mutación del CD55 se asocia a un síndrome que se llama el síndrome Charpe, que se asocia a una enteropatía perdedora de proteína, a edema refractario y demás, y otras manifestaciones. Entonces, fíjense, como estamos viendo, del complemento, usted tiene que saberlo, número uno, porque el complemento se puede medir. Yo puedo mandar a medir el complemento en muchas enfermedades. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y número dos, porque existen medicamentos que pueden bloquear el complemento. Ya vimos que los que bloquean, el que bloquea el MAC, o sea, el bloqueador del C5, teníamos el que yo le decía, el eculizumab. Bien, tenemos bloqueadores del receptor de C5, que es el Avacovan, que lo vimos al inicio, que se usa para la vasculitis asociada a ANCA. Y hay medicamentos como el ecallantida, que pueden bloquear moléculas relacionadas con el complemento.
Entonces de ahí que es muy importante entender todo esto que estamos hablando. Entonces, a continuación veremos el siguiente proceso, que es la fagocitosis. O sea, la fagocitosis no es más que un proceso a través del cual una célula con capacidad fagocítica, bien, que aquellas que tienen capacidad fagocítica son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas y también los linfocitos B. También las células de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos B, tienen capacidad fagocítica. Estas células lo que hacen es que a través de receptores de reconocimiento de patrones pueden reconocer moléculas en los microbios. Bien, ya lo habíamos mencionado, o sea, ya sea a través de receptores como los receptores de tipo TOL, ya sean con receptores de complemento, lo que hacen es que reconocen al microbio. Entonces, una vez que lo reconocen, lo que hacen es que los brazos, las prolongaciones del citoplasma, comienzan a recubrir a la bacteria, bien, o al microbio, y a formar una vesícula que se llama la vesícula fagocítica o el fagosoma. Entonces, una vez el fagosoma se ha formado, los lisosomas que están en el citoplasma se unen. Entonces, se forma el fagolisosoma. Dentro del lisosoma existen, vamos a decir, radicales libres, como lo que sería el anión superóxido, el hipoclorito, bien, que tienen capacidad de degradar a las bacterias desde su molécula atómica. Bien, vamos a ver en más detalle cómo se da esto. Entonces, fíjense, tenemos la fagocitosis, que sería que se forma la vesícula a través de las prolongaciones, que son los pseudópodos, forman el fagosoma y luego se va a formar el fagolisosoma. ¿Qué es lo que ocurre dentro del fagolisosoma? Vamos a ver que dentro del lisosoma todo viene, o sea, todo ocurre a través del oxígeno. Hay un proceso que se llama el estallido respiratorio. Y se llama respiratorio porque depende de oxígeno. Entonces, miren, el oxígeno, por la función de una enzima que se llama la NADPH oxidasa, se convierte en el anión superóxido. Superóxido, por una enzima que se llama la superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno, o también conocida como agua oxigenada. Bien, que luego por una enzima que se llama mieloperoxidasa, que le agrega cloro, forma el hipoclorito, o si se coge un radical del hierro, se forma el hidroxilo. Entonces, al final se van a generar estos dos radicales libres que pueden destruir a la bacteria desde su molécula atómica. ¿Qué pasa? Hay un problema, y es que, como en todo, hay ocasiones en donde algunas de estas enzimas pueden fallar. La más común, que nosotros vamos a hablar a continuación, es la deficiencia de la NADPH oxidasa. Bien, la deficiencia de la NADPH oxidasa predispone a una enfermedad que se llama enfermedad crónica granulomatosa, en donde los macrófagos tienen la capacidad de formar el fagosoma, bien, y de absorber a las bacterias, pero no la degradan adentro, porque como no hay radicales libres, esos radicales libres no se forman y la bacteria está dentro del macrófago, pero está viva. Lo que va a llevar a que entonces se forme algo que se llama el granuloma, que los granulomas en su gran medida dependen de macrófagos. Pero los granulomas, que vamos a explicar más adelante cómo se forman, generalmente es como una especie de cárcel, en donde yo encarcelo una bacteria o un microbio que no lo puedo matar, pero el microbio está vivo, pero dentro del granuloma, como preso. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad crónica granulomatosa es muy importante que sepan que es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X o autosómica recesiva. Bien, entonces en estos pacienticos vamos a tener predisposición a neumonía, generando granuloma dentro de los pulmones, accesos bacterianos en el hígado, presencia de granuloma en el hígado de igual manera, infecciones de los huesos como la osteomielitis, granuloma en la piel, y ahí que se pueden ver infecciones crónicas en la piel.
Bien, de ahí que estos pacienticos muchas veces tienen que verse la necesidad de tomar antibióticos diariamente de manera profiláctica, como el trimetoprim sulfa, metoxazol. También se pueden usar medicamentos como el interferón gamma. Muchas veces hay que hacerle trasplante de médula ósea cuando ya estos son refractarios, el interferón. E inclusive se están investigando terapia genética para tratar esta condición. Importante algo. Los que tienen enfermedad crónica granulomatosa hacen infecciones recurrentes por un tipo de bacteria específica y son las bacterias que tienen la enzima catalasa. ¿Qué pasa? En su clase de micro le hablarán que algunas bacterias tienen la enzima catalasa y algunas de ellas son el Staphylococcus aureus, la nocardia, la serratia marcenses, el Aspergillus fumigatus, el Helicobacter pylori, entre otras. Estas bacterias, a través de una enzima que se llama la catalasa, tienen la capacidad, miren, de degradar el peróxido de hidrógeno. Entonces, muchas veces los que tienen enfermedad crónica granulomatosa, lo que tienen es una disminución de la función de la enzima o disminución de la concentración. Entonces, no es que ellos no forman peróxido de hidrógeno, sino que ellos lo forman en pocas cantidades. Entonces, si lo forman en pocas cantidades y viene una bacteria de esta que tiene la enzima catalasa, la catalasa degrada el peróxido y al final eso es lo que lleva a que la bacteria se queda dentro del macrófago, pero viva. O sea, se fagocitó, pero no se eliminó. Bien, entonces es muy importante que entiendan esto. Pregunta de examen. ¿Cuál es la deficiencia enzimática que se va a ver en esta enfermedad? Que es la NADPH oxidasa. ¿Cuáles son los microbios más comunes que producen infección en este caso? Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, miren, hay que ver otro paso. Una vez que lo que serían los patógenos son fagocitados, vamos a ver que estos, cuando se degradan, quedan una serie de péptidos, una serie de pedacitos. Esos péptidos van a ser presentados por las células a lo que serían los linfocitos T. Bien, a los linfocitos T CD4, cuando es por macrófagos, que eso vamos a explicarlo bien más adelante, y por linfocitos TCD8 cuando los microbios que fueron degradados no se fagocitaron. Este proceso que estamos viendo ahí se llama presentación de antígenos. Y ahí lo que se está haciendo es que esos fragmentos que quedaron de la bacteria se le están enseñando a los linfocitos T con la finalidad de que, por ejemplo, los linfocitos T reconozcan esos fragmentos y los linfocitos T se activen y salgan por ahí a buscar y a eliminar a todas las células que tienen estos fragmentos que se le están enseñando. Bien, eso es la presentación de antígenos. La presentación de antígenos que se da por la vía de clase 2 es la que depende de fagocitosis, que es la que estamos hablando ahora. Y la otra presentación de antígenos es que hay veces que los microorganismos no son fagocitados, sino que los mismos microorganismos entran al citoplasma. Eso pasa, por ejemplo, con los virus. Van a ver que los virus y otro tipo de microorganismos intracelulares, dentro de su ciclo de vida, los virus lo que hacen es que están en la sangre y entran dentro de la célula para sobrevivir, para usar la misma maquinaria de la célula en contra del huésped. Entonces, nosotros tenemos mecanismos que van a señalizar esa proteína de los virus que entran. Uno de ellos es una enzima que se llama la ubiquitina. Bien, la ubiquitina señaliza esas proteínas, las cuales son degradadas por un organelo que se llama el proteosoma. El proteosoma lo que hace es que corta esos péptidos. Bien, entonces esos péptidos luego se van a introducir en el complejo de la clase 1. Entonces luego el complejo de la clase 1 se le va a presentar a lo que serían los linfocitos TCD8. Entonces esta presentación de antígenos se llama la vía citosólica, porque se le van a presentar a los CD8 son microorganismos que entraron al citoplasma de la célula por, vamos a decir, voluntad propia,
Ejemplos son los virus, hay bacterias que son intracelulares, obligatorias, que también utilizan este mecanismo para que el sistema inmunitario use este mecanismo para eliminarlas. Bien, entonces lo importante es que ustedes tienen que saber lo siguiente. Cuando se degrada la bacteria, lo que quedó de la bacteria no se queda en el aire. Esos fragmentos se le muestran a lo que serían los linfocitos T para que los linfocitos T den una respuesta más fuerte en contra de todas las células que tienen esos fragmentos. Bien, entonces fíjense que acá todo tiene como una secuencia. Yo me como a la célula, la fagocito, la degrado a través de los radicales libres, luego los fragmentos restantes se le enseñan a los linfocitos T, los cuales van a dar una respuesta más agresiva en contra de todas las células que tengan esos fragmentos. Entonces, vamos a ver algo a continuación, que es el proceso de migración. ¿Qué pasa? Cuando una célula, o sea, cuando un microbio, vamos a decir, eso es la piel, usted se cortó ahí. Cuando usted se cortó, los microbios que están ahí, en la microbiota, se introducen al tejido. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, acuérdense, en todos los tejidos ya hay macrófagos que están ahí durmiendo. Esos macrófagos fagocitan lo que serían esas bacterias que se introdujeron. Entonces, al fagocitarlo, los macrófagos comienzan a liberar una serie de sustancias proinflamatorias que son las citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, alfa y beta, interleuquina 1, que lo que hacen es que actúan en el endotelio, o sea, en esa parte de acá. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen 3 capas, íntima, media y adventicia. La íntima es el endotelio. Bien, esas moléculas como la interleuquina 1 actúan en el endotelio y hacen que se expresen unas moléculas que se llaman las selectinas. ¿Qué pasa? Las selectinas son una molécula que tiene la capacidad de permitir que los leucocitos que están en la sangre se puedan adherir a ella. Y ahí es donde viene un proceso que se llama la migración de los leucocitos. Migración. Bien, o sea, cómo los linfocitos y los leucocitos que están en la sangre saben desde el vaso sanguíneo, o sea, desde aquí adentro, que ellos tienen que ir hacia donde está la bacteria. Por eso que yo le estoy explicando, que es el microbio es fagocitado, el macrófago libera sustancia inflamatoria, eso activa el endotelio, entonces los leucocitos de la sangre comienzan a interaccionar y de esa forma van a comenzar el proceso de migración. Entonces vamos a ver alguna cosa. Los leucocitos en su superficie tienen moléculas como el ácido ciálico. Bien, también tienen moléculas como las integrinas. Dentro de ellas, muy importante, el CD18 y el CD11. Entonces, comienza un proceso que se llama marginación y rodamiento, que es la marginación es que si los linfocitos están en el centro, ellos se van a ir a la periferia, al margen del vaso sanguíneo. O sea, comienzan a marginarse. Entonces luego comienza un proceso de interacción entre las integrinas, bien, y los receptores de integrina y también entre las selectinas. Entonces, hasta que llega un momento en donde se da un fenómeno conocido como la adhesión estable, que es que el leucocito se va a interaccionar fuertemente, como vemos acá, con los receptores en el endotelio. Después de ahí se da un proceso, un último proceso, que es la diapedesis, bien, o la migración del leucocito, en donde el leucocito comienza a deformar su citoplasma y a nivel de los capilares más pequeños comienza a atravesar el endotelio, bien, y de esa forma llegan hacia el tejido. Entonces, cuando un leucocito está aquí, en ese punto, él sabe que tiene que ir a donde están las bacterias, porque en las cercanías de la bacteria se comienzan a liberar quimioquinas o moléculas quimioatrayentes. Moléculas quimioatrayentes. ¿Cuáles son esas moléculas quimioatrayentes? Una de ellas ya la conocen ustedes, que es el C5A. Bien, o sea, los fragmentos A del complemento. Vamos a poner C5A. Bien, otra sería el leucotrieno B4.
leucotrieno B4, el factor activador de plaqueta, la interleuquina 8, bien, la N-formilmetionina. La N-formilmetionina, nota, es una sustancia que está en la superficie de la bacteria. O sea, una bacteria desde que llega por los componentes de la membrana tiene la capacidad de atraer célula inflamatoria. Entonces, de esa manera, las bacterias, por la sustancia que están en su membrana, atraen célula inflamatoria. Sustancia como la N-formilmetionina. Entonces, también vamos a tener moléculas que se van a liberar como la bradiquinina y demás, que son células inflamatorias. Entonces, fíjense, nota, esas moléculas quimioatrayentes, eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son moléculas que tienen propiedades quimioatrayentes sobre los leucocitos? El C5A, leucotrieno B4, interleuquina 8, el factor activador de plaqueta, la N-formilmetionina, la bradiquinina. Bien, muy importante que lo entiendan. Otra cosa, la deficiencia, hay síndromes en donde, por ejemplo, se tienen deficiencia algunos de esos receptores. Por ejemplo, la deficiencia del CD18 y el CD11 da un síndrome que se llama síndrome de déficit de adhesión leucocitaria tipo 1. Bien, el síndrome de déficit de adhesión leucocitaria tipo 1 se da porque hay gente que nacen sin el CD18. Y usted dirá, ¿y en qué eso es importante? Bueno, que los que tienen ese síndrome, este proceso no se da. Miren, en ello la diapedesis no se da. ¿Por qué? Porque el leucocito es incapaz de unirse a los receptores del endotelio. Entonces, esas son personas que tienen infecciones recurrentes y que ustedes van a ver que cuando se investiga el lugar de la infección, en ese lugar de la infección no hay células como los neutrófilos, no hay neutrófilos. Bien, no hay neutrófilos, ni hay células que están en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque las células inflamatorias se quedan como encarceladas dentro de los vasos sanguíneos. Tan simple y llanamente por eso. También la ausencia del ácido ciálico da el déficit de adhesión leucocitaria, pero tipo 2. Bien, entonces esto es muy importante, eso que hablamos ahí. Entonces, fíjense. Aquí se muestra más claramente lo que yo les decía. Las células que están en la sangre, como los neutrófilos, comienzan a marginarse y a dar vuelta, que eso es rodamiento. Después llega la adhesión estable hasta que se da la diapedesis. Cuando la célula llega, sabe que tiene que ir donde la bacteria por las quimiosinas que ya mencionamos. Y ahí los neutrófilos comienzan a liberar su sustancia proinflamatoria. Recordando acá que, ¿y cómo los neutrófilos saben que tienen que ir para ahí? Porque las células dendríticas, los macrófagos, los mastocitos, comienzan a liberar sustancia inflamatoria, como el C5A, el leucotrieno B4, bien, el factor activador de plaqueta. Todas esas son sustancias que están en el interior de estas células. Entonces, fíjense cómo todo va de la mano. Se reconoce una bacteria, se liberan sustancias inflamatorias, eso activa el endotelio vascular poniendo los receptores como las selectinas, los leucocitos se marginan, luego migran y de ahí se van al foco de infección bacteriana. Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar lo siguiente. Vamos a ver que en inmunología existen una serie de moléculas que tienen capacidad de funcionar como mensajeros químicos. Bien, estos mensajeros se van a denominar interleuquinas. Entonces, las interleuquinas tienen un número. Por ejemplo, la interleuquina 1 es una molécula que interactúa con el endotelio de los vasos sanguíneos e incrementa la permeabilidad vascular. Al incrementar la permeabilidad vascular, permite que se den fenómenos como la diapedesis. También la interleuquina 1 estimula la producción de la interleuquina 6. Ojo ahí, para cada interleuquina o para la mayoría hay medicamentos inhibidores. Por ejemplo, hay un medicamento que es inhibidor de la interleuquina 1 que se llama anakinra. El anakinra es un inhibidor de la interleuquina 1. Es un medicamento que se utiliza
en múltiples enfermedades, una de ellas es la artritis gotosa. Bien, entonces, la siguiente sustancia, una de las más importantes que usted tiene que conocer, que es la interleuquina 6. La interleuquina 6 actúa en el hígado y estimula la producción de una serie de proteínas que son los reactantes, estimula reactantes de la fase aguda. Los reactantes de la fase aguda son proteínas que aumentan y hay otras que disminuyen durante un proceso de inflamación. Entonces, reactante de la fase aguda que aumentan, vamos a tener la proteína C reactiva. Las siglas son PCR. Nota, no me confundan la PCR con la PCR de reacción en cadena de polimerasa que le hablan en genética, que es una prueba molecular. La proteína C reactiva es una ozonina que se libera por parte del hígado. Y es una molécula que, por ejemplo, aquí hay una bacteria y la proteína C reactiva lo que hace es que se deposite en esa bacteria y facilita la fagocitosis. Se llama proteína C porque la primera vez que se descubrió se vio que interaccionaba con el polisacárido C del neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Bien, y es una proteína que aumenta cuando usted tiene un proceso inflamatorio. Y es muy importante porque usted la puede mandar a medir. Eso usted puede mandar a medir en el laboratorio proteína C reactiva, que nosotros en la clínica la usamos para saber si un paciente tiene un proceso inflamatorio. Bien, otra molécula que aumenta es el fibrinógeno. El fibrinógeno se convierte en fibrina y la fibrina es muy importante para formar el coágulo. Uno pudiera mandar a medir el fibrinógeno en la clínica, pero vamos a decir, más caro y hay formas indirectas de medir el fibrinógeno. Uno es la BCG, que se llama velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, y ese es un estudio que se hace de la siguiente manera. Yo cojo en un tubo de ensayo y yo pongo una muestra de sangre con anticoagulante y yo mido qué tan rápido en una hora los glóbulos rojos se van para el fondo. Lo normal es que en una hora se vaya menos de 20. Bien, pero si yo veo que en esa hora se fueron, vamos a decir, los glóbulos rojos, en una hora llegó hasta, vamos a decir, 70 milímetros. Eso quiere decir que usted está sedimentando los glóbulos rojos altos. Y una de las principales causas que da eso es que el fibrinógeno está alto. Entonces, en los procesos inflamatorios, el fibrinógeno sube y eso hace que los glóbulos rojos se agreguen más rápido. Entonces, esta es una prueba, la velocidad de sedimentación globular, o también le dicen eritrosedimentación. Es una prueba que es bastante barata de hacer. Bien, y me habla si está elevado, eso me dice que el fibrinógeno está alto. Entonces, ustedes van a ver que en la clínica, en el hospital, uno manda a medir mucho BCG y PCR. Y eso me dice a mí que un paciente tiene un proceso inflamatorio. Entonces, BCG y PCR elevada me dice a mí que la interleuquina está aumentada, la interleuquina 6. Existen otros reactantes de la fase aguda que aumentan. Uno de ellos es la ferritina. Bien, la ferritina es una proteína que tiene que ver con el metabolismo del hierro. También aumenta una molécula que se llama la hexidina. La hexidina también tiene que ver con el metabolismo del hierro, pero en el hígado, y eso hace que se secuestre el hierro. Eso explica, ojo ahí, por qué mucha enfermedad inflamatoria crónica, como tienen la hexidina alta, el hierro, aunque se está almacenando todo el hierro en el hígado, y eso me simula como una anemia por déficit de hierro, lo que me hace que hay algo que se llama las anemias de la enfermedad crónica, se dan por ese aumento de la hexidina. Entonces, en un paciente que tiene una enfermedad como lupus, usted le puede encontrar una anemia que usted dice, ay, parece que tiene déficit de hierro, pero usted ve que la ferritina está alta, que la hexidina está alta, usted dice, ah, no, es una anemia de enfermedad crónica. Entonces, la anemia de la enfermedad crónica no se tratan como las otras anemias, sino que usted lo que hace es que trata la enfermedad que está causando esa anemia y eso resuelve la anemia. Bien, también existen moléculas como el péptido amiloide, que también es un reactante de la fase aguda.
Eso explica por qué enfermedades inflamatorias crónicas hacen que la amiloide se deposite y se den enfermedades como la amiloidosis. Entonces, nota aquí. Como ya vimos ahí, así como hay inhibidores de la interleuquina 1, hay inhibidores de interleuquina 6. Se llama el tocilizumab. Tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6 que se usa mucho en una enfermedad que es una vasculitis, que es la arteritis de célula gigante, pero el tocilizumab también durante la época del COVID se utilizó mucho para tratar el COVID severo, porque una de las cosas que causaba el COVID es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bien, entonces se sabía que en el COVID subía mucho la interleuquina 6 y eso hacía que todo esto subiera mucho y que los pacientes tuvieran trombosis, un estado proinflamatorio. Entonces, si usted sabe que la causa de una inflamación severa es el aumento de la interleuquina 6, usted puede dar un medicamento para bloquearla. Bien, entonces otra interleuquina importante, la interleuquina 8, que ya vimos que esta actúa en el endotelio vascular y funciona como una sustancia quimioatrayente, por ejemplo de neutrófilo, que ya lo dijimos. Bien, tenemos moléculas como la interleuquina 12, que activa los natural killers, y también tenemos factor de necrosis tumoral alfa, que hay muchos medicamentos que inhiben el factor de necrosis tumoral alfa, el adalimumab, el etanercept, son algunos de ellos. Entonces, fíjense, las interleuquinas hay que sabérselas. Hay muchas interleuquinas, pero al menos para la inmunidad innata, estas son las principales que hay que saberse. Todavía me falta hablarle de los interferones de tipo 1 y tipo 2, lo cual lo estaremos hablando más adelante. Entonces, por último, fíjense en algo. Yo les decía que si el sistema inmune funcionara tan bien como yo les he explicado hasta ahora, usted no se enfermara. Pero el problema es que las bacterias tienen mecanismos de evasión inmunitaria. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae tiene la capacidad de resistirse a la fagocitosis, y es que van a ver que, por ejemplo, ellos tienen polisacáridos en su cápsula que inhiben ese proceso de la fagocitosis. Por ejemplo, los estafilococos tienen la enzima catalasa que yo le mencionaba, que van a disminuir la formación de reactivos del oxígeno como el peróxido de hidrógeno. La Neisseria meningitidis tienen el ácido ciálico que inhibe la convertasa del C3 y del C5. Bien, los estreptococos tienen la proteína M que inhibe la unión del C3b al receptor del complemento. Y así hay diversas bacterias que tienen estos mecanismos. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan pendiente, porque uno se aprende lo normal, pero también hay que saber que las bacterias pueden evadir estos mecanismos. Entonces, nada, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Realmente un placer compartir con ustedes en el día de hoy.